¿Qué onda, familia? Bienvenida a esta nuestra experiencia online. Estamos muy contentos porque estamos usando estos medios para que la palabra de Dios siga corriendo. La verdad es que te extrañamos. Vente un día para acá, para las instalaciones de Fe y Gracia. Nos la vamos a pasar muy bien. Lo que estamos viviendo aquí como familia, juntos, son tiempos que la verdad disfrutamos mucho, porque no es lo mismo que tú estés ahí en tu casa escuchando la palabra y adorando a Dios, que estar todos aquí en familia. Entonces, si un día puedes venir, un domingo, vente, te esperamos. Nos la estamos pasando increíblemente bien. ¿Qué te parece si oramos para comenzar? Cierra ahí tus ojos donde estás. Papá, gracias porque tú eres bueno. Gracias, papá, porque tu presencia siempre está con nosotros, papá. Gracias porque podemos disfrutar de esta relación contigo, papá. Mi Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, papá, que esta palabra que va a ser enviada, papá, como una semilla, produce al 100 por 1 en nuestros corazones, papá. Disponemos nuestros oídos, papá, para escuchar lo que tú estarás hablando, papá. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia. Quiero leerte esta primera escritura en Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Nuestra responsabilidad, familia, es permanecer. La responsabilidad de Dios son los frutos. Nuestra responsabilidad es la cruz. La responsabilidad de Dios es la resurrección. Nuestra responsabilidad es la humillación. La responsabilidad de Dios es la exaltación. Cuando tú y yo conocemos cuáles son nuestras responsabilidades en el reino, entonces todo cambia. Nuestro diseño lo quiero ejemplificar como si fuéramos una semilla. La responsabilidad de una semilla no es crecer, dar fruto y producir de acuerdo a su naturaleza. Esta no es la responsabilidad de la semilla. Esta es la consecuencia de la naturaleza de ser esta semilla. La responsabilidad de la semilla, lo único que tiene como responsabilidad es echar raíces. Cuando la semilla comienza a echar raíces en la tierra, entonces la consecuencia de ser esta semilla es crecer y convertirse en un árbol, producir fruto, producir sombra, producir oxígeno. Esto solo porque es la semilla. Entonces, tú y yo, familia, es necesario que conozcamos cuáles son nuestras responsabilidades en el reino. Como hijos de Dios, nuestra responsabilidad principal es buscar su palabra, es conocer su corazón. La respuesta a cualquier circunstancia que estés viviendo siempre va a ser su palabra. Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad y comenzamos a introducirnos en su palabra y comenzamos a introducirnos en quien Él es, entonces las consecuencias de conocer su palabra y de conocer quién Él es comienzan a producirse en nuestra vida. ¿Cómo es esto? Yo quiero contarte más bien cómo fue cuando yo llegué a todo esto de una relación con Dios. Cuando yo llego a esto, yo no estaba dispuesto a vivir la relación con Dios desde afuera. Yo no estaba dispuesto a que siguieran pasando los años y los años pues fuera lo mismo en mi vida. Yo no estaba dispuesto a solo venir un domingo y sentarme aquí en una silla y escuchar y después irme y hacer como si cumpliera a Dios. Yo no estaba dispuesto a esto. Y yo quiero invitarte a esto, a que tú comiences a tener un compromiso mayor con Dios. A que comiences ahora a permanecer en Él. Que ahora comiences a profundizar en quién Él es. Que ahora no solamente te conviertas en alguien pasivo en el reino, sino que ahora seas alguien activo en lo que Dios está haciendo.
Esto es permanecer en Dios. Yo busqué en el griego la palabra permanecer y se traduce como quedarse en un lugar, en una relación o en un estado. Cuando tú y yo llegamos a esto de conocer la palabra y Jesús nos invita a su vida, es para ser tú y yo de manera activos en lo que Él está haciendo. Cuando nosotros comenzamos a ser activos en lo que Él está haciendo, entonces comenzamos a involucrarnos en quien Él es. Y al conocerlo a Él, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la ventaja de comenzar a involucrarnos en lo que Dios hace? La ventaja de involucrarnos en lo que Dios hace es que nos vamos a estar descubriendo quiénes somos nosotros. Cuando yo comencé a entrar a todo esto de tener una relación con Dios, de conocerlo a Él, yo tuve que dedicar tiempo. Y tú, si quieres esto de profundizar en quién es Dios, vas a tener que dedicar tiempo. Vas a tener que establecer prioridades. Vas a tener que decir algunas cosas no, porque tengo que atender esto. Me acuerdo que cuando Isabel y yo empezamos la relación, pues nosotros todos los días Isabel tenía células, tenía grupos en casa y compartía. Los lunes me acuerdo que compartía una célula, los martes había varones aquí en la iglesia, los miércoles el servicio, los jueves había una célula para allá, para el rumbo de Santa Anita, y los viernes yo tenía la célula con el pastor Francisco, los sábados había jóvenes, y el domingo pues yo venía al culto general. Entonces básicamente durante toda la semana yo participaba en los eventos, porque yo no hice de esto un cumplir a Dios, yo no hice de esto algo religioso, yo básicamente yo hice de esto, de la relación con Dios, mi estilo de vida. Yo tuve que dedicarle tiempo. Cuando tú comienzas a dedicarle tiempo a todo esto, pareciera que no pasa nada y que al principio nada cambia. Pero son esos tiempos los que nos están formando cimientos para que nosotros podamos trascender en los siguientes tiempos. Entonces, cuando yo comienzo esto, yo no decidí ser uno más. Yo no decidí vivir la relación con Dios desde afuera y que alguien me platicara cómo es Dios, cómo Dios se mueve, qué es lo que Dios está haciendo. Yo tomé una decisión y dije, yo quiero no solamente vivir desde afuera, sino estar dentro de esta relación. Cuando tú comienzas a tener esta relación y tú dices, ¿sabes qué? Yo decido participar activamente en esto que Dios está haciendo. Yo quiero profundizar en una relación con Dios. Yo quiero aprender a orar. Yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios. Yo quiero aprender a caminar guiado por el Espíritu Santo. Al principio, lo que yo recomiendo es que no lo hagas solo. Josué siguió a un Moisés. Timoteo siguió a un Pablo. Los discípulos siguieron a un Jesús. Necesitas pegarte a una persona. Yo tuve toda la fortuna del mundo que pues la persona que a mí me enseñaba era mi esposa. Ella era la que compartía en las células, en los grupos en casa. Entonces yo tuve esta fortuna de que el noviazgo básicamente nosotros lo vivimos en los grupos de enseñanza en casa. Entonces, si tú quieres profundizar en todo esto, tú necesitas pegártele a alguien. Porque pasa que al principio, cuando nosotros nos metemos en esto, muchas veces leemos la Biblia y pues no entendemos nada. Porque nosotros estamos comenzando, entonces necesitamos de alguien que nos esté tomando de la mano y que nos lleve hacia donde nosotros queremos ir. Cuando Jesús decía, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, es porque Jesús nos estaba invitando a que constantemente estuviéramos pegados a él. Cuando tú y yo estamos de manera constante pegados a él, entonces los frutos
solamente van a ser la consecuencia de estar pegado a la fuente. Quiero seguir leyendo esta misma cita en Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, o el que mantiene esta relación profunda conmigo, o el que de manera constante me busca, o el que decide permanecer en este estado en el cual yo le he dado, este lleva mucho fruto. Y aquí viene algo interesante. Dice Jesús, porque separados de mí, nada puedes hacer. Yo estaba buscando la palabra separado y se refiere cuando alguien está casado y de repente decide ya no participar de esta relación, pero sin embargo los papeles que un día firmaron en el matrimonio siguen vigentes o no se ha establecido este divorcio al 100% en la sociedad. Entonces, muchas veces esto nos sucede, que no es que nosotros neguemos a Dios, ni es que digamos, Dios ya no existes, ni Dios, yo decido ya no creer en ti. No, simplemente decidimos ya no tomarlo en cuenta o ya no participar de esta relación. Algo que es necesario tomar en cuenta es que cuando tú y yo hicimos esta oración de creer en Jesús como Señor y Salvador, no solamente fue recibir la salvación y el día que tú y yo partamos de este mundo y pues vamos a ir al cielo y todo esto, no solamente es esto, sino que Jesús nos estaba incluyendo a un estilo de vida con Él. Jesús nos estaba incluyendo a una relación con Él. Jesús nos iba a modelar realmente una relación con el Padre. Todo es más sencillo cuando tú vives a partir de una herencia. Cuando no tienes que producir desde cero, cuando no tienes que empezar desde cero, cuando no tienes que empezar un negocio desde cero, simplemente pues tus papás empezaron un negocio hace algunos años o tus abuelos empezaron un negocio algunos años y de repente este negocio te lo heredan, pues es más sencillo. Porque este negocio, pues de alguna u otra manera, ya es una plataforma de donde tú puedes partir. Ya tienes recursos financieros los cuales puedes usar. De esto es de lo que se había tratado, de lo que Dios creía o quería más bien que se tratara la vida del hombre. Que todo partiera a través de una herencia. En Génesis, capítulo 1, y ahorita te voy a decir por qué estoy hablando acerca de que todo es más sencillo con una herencia. En Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, Dios primero crea el huerto y después pone al hombre y le dice al hombre, necesitas fructificar, multiplicar y llevar esto que yo te estoy entregando a un nuevo nivel para que después a tus hijos, a Caín y a Abel, les cueste menos trabajo porque tú ya multiplicaste esto que yo te he dado. Ahora, cuando tú y yo creemos en Jesús como Señor y Salvador y nos hacemos uno con Él, nosotros podemos disfrutar los beneficios que Él ganó. Nosotros ya no empezamos desde cero. Nosotros podemos partir o vivir esta vida a partir de una herencia. ¿De cuál herencia? Que hoy a nosotros ya no tenemos que ganarnos la salvación. Hoy la salvación se convirtió en un regalo a causa de que Jesús la ganó y nos la ha regalado. Esto es lo que Jesús nos ha heredado. Ahora, ¿qué más Jesús nos heredó? Jesús nos heredó el mismo poder que Él tiene de crear algo. ¿Cómo crea Jesús las cosas? Jesús crea las cosas hablando. ¿Cómo sanaba a la gente? Hablando. ¿Cómo crea el Padre las cosas? Génesis 1:1, el Padre crea las cosas hablando. Esto es parte de la herencia que Jesús nos ha entregado. Entonces, tú tienes una herencia y yo tengo una herencia que trasciende más allá de algo material, sino que esta herencia puede producir lo material, que no es lo más importante, pero ayuda en muchas cosas. Pero es necesario conocer esta herencia. Ahora, en Juan,
en el capítulo 15, en el versículo 5, dice, porque separados de mí, o cuando tú estás conmigo, pero no quieres participar de mi relación, cuando tú estás conmigo, pero simplemente tú tomas tus propias decisiones, nada puedes hacer, dice Juan 15:5. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y qué te refieres cuando dices que nada podemos hacer? ¿Por qué dices que nada podemos hacer si pues yo veo muchas personas, o podemos ver muchas personas que no están con Dios, pero están haciendo algo? ¿Okay? Cuando yo le preguntaba esto a Dios, y quiero hacerte esta recomendación, cuando tú platiques con Dios, tú necesitas hacer preguntas, porque si no haces preguntas, pues nunca vas a tener respuestas. Entonces, tú vuélvete una persona que le pregunta a Dios el por qué está pasando esto, el por qué escribiste esto, el por qué haces esto, el por qué hago esto, ¿me explico? Cuando tú hagas esto, pues tú obtendrás respuestas. El Padre básicamente lo que quiere es que tú y yo participemos de una relación con Él. Ahora, cuando está hablando Jesús y dice, separados de mí, nada puedes hacer, el Padre me dijo, vete a Mateo 5:13 y voy a leértela y dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. El término nada en esta cita bíblica y el término nada en Juan capítulo 15, versículo 5, vienen del mismo vocablo. No significa no hacer nada físico o no hacer nada que tú y yo, o sea, dejemos de hacer algo. Aquí en nada significa que no estamos haciendo para lo que fuimos diseñados. La sal tiene un diseño y es salar, tiene un propósito y es salar. Cuando tú y yo dejamos de participar en esta relación con el Padre, cuando tú y yo dejamos de participar de la fuente, cuando tú y yo dejamos de estar pegados a la fuente, entonces nosotros comenzamos básicamente a, como dice Mateo 5, capítulo 13, a ser pisoteado por la sociedad, porque hemos perdido el propósito. Cuando nosotros no estamos pegados a esta fuente de amor, en otras palabras, nosotros andamos buscando amor. Y entonces cualquier persona puede llegar y puede pisotearnos. Cuando nosotros no estamos pegados a esta fuente de provisión, entonces andamos buscando la provisión como seres humanos y entonces hay personas que menosprecian quien ellos son a cambio de provisión. Básicamente lo que sé es esto: el ser humano es pisoteado a causa de que no hace para lo que fue llamado a hacer, estar pegado a la fuente. El Padre es la fuente de toda provisión. Nuestro Padre es la fuente de toda aceptación. Nuestro Padre es la fuente de toda paternidad. Esto es quien es Dios. Por eso es que Jesús dice, si tú estás participando de esta relación conmigo, tú no vas a ser pisoteado en la sociedad. Tú no vas a ser pisoteado por alguien. Porque tú estás pegada a esta fuente, la cual esta fuente puede proveerte todo. Y entonces no vas a tener que andar buscando afuera, sino que al tú estar pegado a esta fuente, entonces, al tú nutrirte en esta fuente, tú vas a comenzar a producir frutos. Esto es lo que Jesús estaba hablando. Necesitamos participar de la relación con Él. No solamente tenerlo ahí como un personaje religioso. Jesús no es un personaje religioso. No podemos tener a Jesús solamente como esta deidad que está lejos y nosotros acá. Porque Él no es eso. Él lo que busca es que nosotros participemos activamente en una relación con Él. Ahora, tal vez tú no sabes cómo empezar a participar activamente en una relación con Él.
Lo que necesitas es lo que te mencioné hace unos minutos. Es pegártele a un líder y esta persona te ayudará a irte llevando de la mano y que tú puedas participar en esta relación con Él. Algo que me llama la atención en esta misma cita en Juan capítulo 15, versículo 16, es que dice Jesús, dice, les he puesto en el 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Hay algo para lo cual tú y yo fuimos diseñados. Es que el fruto el cual estamos produciendo permanezca. En Éxodo y en Deuteronomio, tú te vas a dar cuenta que Jesús habla y dice, lo que yo les digo o lo que ustedes necesitan entender es que lo que están haciendo trascenderá hasta su tercera y cuarta generación. Entonces aquí en Juan 15:16 Jesús dice, yo te he buscado y te he llamado para que tu fruto permanezca. Entonces, por diseño, lo que tú y yo estamos haciendo va a permanecer. El punto es, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué queremos que permanezca? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan enseñar a los nietos? Y para que los nietos puedan enseñar a los bisnietos. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestras generaciones? ¿Qué estamos produciendo para ellos? Esta es la pregunta. La pregunta no es si va a trascender o no lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿qué quieres que trascienda? Y aquí quiero explicarte algo. En Lucas 19, del 15 al 19, tú puedes leer que Jesús empieza a explicar cómo cuando nosotros hacemos algo bueno aquí en la tierra y nosotros caminamos de acuerdo a lo que nosotros fuimos llamados a hacer en esta tierra, que es que el cielo siga avanzando, que el cielo siga trascendiendo. Entonces cuando nosotros estamos cumpliendo este propósito aquí en la tierra, pues nosotros seremos galardonados en el cielo. Entonces, básicamente lo que sucede es esto. Cuando yo hago algo y yo se lo enseño a mis hijos y luego mis hijos se lo enseñan a mis nietos y luego mis nietos a mis bisnietos, básicamente lo que yo hice trascendió más allá de mi propia vida aquí en la tierra. Entonces, algo que quiero decirte es esto. Hubo una persona que escribió la Biblia satánica, se llama Anton LaVey. Esta persona, lo que sucede es que, así como nosotros, los hijos de Dios, por cada cosa que hagamos y siga trascendiendo aquí en la tierra, nuestros galardones en el cielo también siguen aumentando. Asimismo, esta persona que escribió la Biblia satánica, entre más personas lean esta Biblia, su castigo en el infierno sigue aumentando. Porque así fue diseñado el hombre, para trascender más allá de su estancia aquí en la tierra. El punto es este, ¿qué queremos que trascienda? En Mateo, capítulo 10, versículo 8, está hablando Jesús y nos dice, vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios. Es algo que básicamente trasciende más allá de nuestra habilidad humana. ¿Cómo puedes sanar a alguien si no eres doctor? Jesús nos modela, cuando viene aquí a la tierra, una vida en dependencia completamente con el Espíritu Santo. Lo que nosotros fuimos llamados a hacer, o el propósito al cual tú y yo fuimos diseñados, solamente se puede cumplir pegados a esta fuente llamada Dios. El que uno se sienta amado solamente se puede cumplir
pegado a esta fuente llamada Dios. El que uno se sienta aceptado solamente se puede cumplir pegado a esta fuente llamada Dios. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos, familia, comenzar a participar más activamente en esta relación con Él. Esto es lo que trasciende. Esto es lo que realmente Él nos llamó a hacer, a participar en esta relación con Él. En Juan, capítulo 1, versículo 33 al 34, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y Jesús decidió permanecer activamente en este estado o en esta relación. Esto es la respuesta a todo lo que tú puedas estar pasando. Estar pegado a una relación con Él. Familia, yo te invito a esto. Toma un compromiso mayor en la relación con Jesús. Toma un compromiso mayor. Quiero orar en base a esto. Cierra ahí tus ojos donde estás. Papá, te damos gracias porque eres bueno, porque tú siempre nos hablas, papá, y porque hoy queremos, mi Dios, tomar este compromiso mayor de lo que hemos tenido. Papá, bendecimos esta palabra y declaramos que produce el 100 por 1. Familia, te amo y esperamos que pronto nos puedas visitar. Bendiciones.